Muy buenas tardes. Desde la Universidad del Norte le damos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos diseñado especialmente para ustedes. Sabemos que pasamos por momentos complejos de incertidumbre, pero también es momentos para aportar y compartir conocimiento y experiencias que contribuyan al desarrollo profesional y personal. Mi nombre es José Campillo, soy el coordinador de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte y esta tarde nos acompaña nuestro conferencista, el doctor Víctor Julio Díaz Daza, quien abordará la temática relacionada con los retos del derecho frente a la pandemia del COVID-19. ¿De qué va a tratar la conferencia? Se analizará si el Código Sustantivo del Trabajo tenía normas para atender esta pandemia y las medidas tomadas para enfrentarlas, en especial el trabajo en casa. Antes de dar inicio con el webinar, quisiera presentar a nuestro conferencista, el doctor Víctor Julio Díaz Daza, quien está radicado en la ciudad de Barranquilla. Él es abogado, especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad de Santo Tomás de Bucaramanga, especialista en Derecho del Trabajo, estudios avanzados en Derecho del Trabajo y candidato a doctor en Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca, España. Además, con formación en negociación y manejo de conflictos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Actualmente conjuez de la Sala de Congestión de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, gobernador del Colegio de Abogados del Trabajo, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, profesor de Derecho Laboral, director del área de Derecho Laboral en el programa de Derecho y director de la especialización en Derecho Laboral de la Universidad del Norte de Barranquilla. Además, es copresentador del programa Consultorio Jurídico, en el cual se emite por el canal de televisión regional Telecaribe. El webinar tendrá una duración aproximadamente de unos 50 minutos, en donde al final vamos a abordar todas las preguntas que ustedes puedan tener en el transcurso de la charla. Para esto les pido, por favor, utilizar el módulo del chat de esta plataforma y en la medida que vayan surgiendo sus inquietudes, las vayan escribiendo. Al final, como les digo, vamos a leerlas y será el doctor Víctor Julio quien dé respuesta a cada una de ellas. Bueno, los dejo en este momento con nuestro conferencista invitado, el doctor Víctor Julio Díaz Daza, a quien le doy también una cordial bienvenida y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, José, y buenas tardes a todos los asistentes. En primer lugar, te agradezco a ti por haberme invitado a compartir esta hora con personas interesadas en conocer sobre el derecho laboral y sobre si estábamos preparados, si teníamos una legislación adecuada para enfrentar este reto que nos depara el COVID-19 y esta pandemia. Entonces, muchas gracias, José, y bienvenidos todos a esta, que más que es una conferencia, yo le propuse a José hacerlo como un conversatorio en donde expusiéramos lo que ha pasado en este último año y discutiéramos, y solamente por metodología, le propuse que dejáramos hasta el final las preguntas para poder analizar la situación actual del derecho laboral frente al COVID-19. Entonces, la pregunta que se formuló José es, ¿estábamos preparados con normas del Código Sustantivo del Trabajo para enfrentar esta pandemia? Pues definitivamente no. Nuestro código viene de 1950, donde teníamos un país diferente, un país que no era industrial, un país en donde nuestra competencia eran las empresas del mismo país y si acaso de países cercanos, pero que con el Internet ya la competencia de las empresas es el mundo. Entonces teníamos ese código de 1950 que todavía hoy nos rige con unas reformas que se hizo en el año 1965 con el decreto 2351, que teníamos una legislación mucho más rígida y que se flexibilizó con la ley 50 del 90. Yo creo que no solamente el derecho laboral, sino nadie, la salud, los hospitales, la economía, nadie estaba preparado, el Estado, el gobierno, para manejar esta pandemia que hoy tenemos.
Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Y cuando digo hemos, aquí participamos todos. O sea, aquí participamos no solamente empleadores, trabajadores, sindicato, gobierno, asociaciones, la ANDI, federaciones, la OIT, todo el mundo tiene que conjurar para atender esta situación que no es solamente nuestra, sino que es del mundo, que ya las estadísticas ustedes la conocen de todo el impacto que ha tenido el COVID en el mundo desde el punto de vista laboral, sin analizar pues el impacto en la salud y en la vida de, de las personas en el mundo. Entonces no estábamos preparados. Los hospitales no estaban preparados, el derecho laboral no estaba preparado para enfrentar esta pandemia. Teníamos unas normas que nos permitieron al comienzo, pues ya tenemos un año de estar en esta situación y ya pues con las medidas que se han tomado, ¿qué buscaban? Las medidas buscaban que esta crisis que nos genera esta pandemia desde el punto de vista de la salud iba a originar otra crisis peor, que era qué pasaba cuando se acabara la crisis, cuando se inventara la vacuna, que no la teníamos hace un año, qué iba a pasar con la economía, con la empresa, con las personas que perdieron su empleo, que no tenían con quién atender sus necesidades. Y entonces, después, ¿qué iba a pasar? Y reactivar la economía no iba a ser tan fácil. Entonces, con esas normas que teníamos en ese momento, se empezaron a expedir otras que son las que vamos a analizar y para ver cuál es el impacto que ha tenido y si ha servido para manejar un poco el empleo, proteger a las empresas, que no se acabaran las empresas y que después de la pandemia, como dije hace un momento, la crisis ya fuera de otra naturaleza, pues no en la salud, sino en la vida de las personas. Entonces, ¿qué pasó cuando se presentó la pandemia y se expide el decreto en donde se declara como tal, en donde se impiden en una medida dirigida a evitar el contagio mayor y que se pudiera atender, que las personas pudieran salir de sus casas? Pero dejaron abiertas algunas, tenían que quedar abiertas, los hospitales tenían que quedar abiertos, los supermercados tenían que quedar abiertos, las droguerías, el sector salud. Entonces, teníamos una figura en ese momento que era la fuerza mayor. La fuerza mayor pues, son hechos imprevisibles e irresistibles que impiden la ejecución del contrato. Entonces se podría hacer, digamos que en una lectura muy rápida de la norma, podríamos decir que es que podríamos hacer uso de la fuerza mayor porque al no estar preparado nadie para hacerlo, los empleadores intentaron en su momento inicial tratar de conservar lo que podían conservar el empleo. Si tuvieran, por poner un ejemplo, 100 trabajadores, pero en ese momento no podían producir, no tenían con qué atender las necesidades, el pago de los salarios de los trabajadores, las prestaciones sociales. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuáles eran las herramientas que nos permitía el código para manejar la situación? Entonces, una medida fácil era tal vez pensar en una terminación, posible terminación, por una fuerza mayor, aun cuando esta causal está consagrada como causal de suspensión del contrato, pues también podría dar lugar a la terminación del contrato. Entonces se empezó a explorar
se empezó a explorar esa medida, pero si todos los empleadores terminaban los contratos, ¿qué iba a pasar? Entonces se empezaron a expedir estas normas de restricciones de cada 15 días, mientras se tomaban medidas dirigidas a proteger la salud, la vida, pero también a proteger el empleo. Esta medida, digamos que en un principio fue de fácil aplicación, o podría ser de fácil aplicación, porque si no se va a terminar el contrato, sino que se va a suspender la suspensión del contrato, no se presta el servicio y no se paga el salario. No había que pedir permiso al Ministerio del Trabajo, pero había que darle aviso al Ministerio del Trabajo. Entonces, fue una medida temporal. Después de un año todavía se puede aplicar esta figura para algunos empleadores, pues aquellos que ya puedan prestar el servicio, definitivamente no. No, porque la fuerza mayor, como decía hace un momento, son hechos imprescriptibles, imprevisibles e irresistibles. Entonces, la persona que ya pueda prestar el servicio, ya no solamente aquellos que mencioné, pues no pueden hacer uso de esta figura ni para suspender el contrato ni para terminarlo. Sin embargo, aquellas actividades, por ejemplo, los bares que no están autorizados todavía para prestar el servicio, sí pueden hacer uso de esta figura. ¿Por cuánto tiempo se pueden suspender los contratos por fuerza mayor? La ley no lo dice. La ley no establece. La ley dice que hay que darle aviso al Ministerio del Trabajo para que determine el impacto que pueda tener. Entonces podríamos decir hoy en día que esta es una figura restringida para ciertos casos, porque puede que haya algunas empresas que puedan prestar el servicio, pero no todos los trabajadores. Entonces todavía se puede explorar la posibilidad de aplicarlo, no tan inmediatamente o tan categóricamente como un principio, como hace un año, sino en unos casos puntuales. Entonces podríamos concluir en esta primera etapa que la fuerza mayor todavía puede subsistir para determinados, primero para aquellos empleadores que todavía no puedan prestar el servicio y de pronto para otros que no necesitan el número de trabajadores que tenían hace un año. Como no teníamos ley, cuando se declara la emergencia como se declaró, en este caso, el presidente de la República queda autorizado para expedir decretos con fuerza de ley. O sea, el presidente se convierte en legislador, pero para efectos laborales no puede preferir normas que desconozcan derechos de los trabajadores. Es una restricción desde el punto de vista laboral. Entonces, ¿qué hacer frente a un panorama en el cual los empleadores tenían que seguir cumpliendo sus obligaciones de salarios, de prestaciones sociales, de vacaciones, de seguridad social durante la pandemia porque no se podían hacer reformas que afectaran? Por poner un ejemplo, el presidente no podía decir que ahora las cesantías no eran 30 días, sino que eran 15 días por año. No puede. Tiene una restricción del carácter constitucional. Entonces, ¿qué hizo? El ministro del Trabajo ha jugado un papel muy importante y principalmente a través de circulares que, digamos, dentro de la escala jerárquica que tienen las disposiciones de la ley, una circular es un criterio orientador nada más, que no puede ir en contra de las disposiciones de la ley. Entonces el ministro empezó a expedir unas circulares para que dentro de ese contexto legal se pudieran tomar medidas que no lesionaran los derechos de los trabajadores. Y además tenía que tener en cuenta la capacidad económica de los empleadores. El artículo 1 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que el fin del Código Sustantivo del Trabajo es lograr el equilibrio
que debe existir entre el capital y el trabajo. La justicia, dentro de un contexto, dice la norma, de coordinación económica y equilibrio social. O sea, si yo tengo 100 trabajadores y tengo que quedarme con los 100 trabajadores, de pronto, ante la imposibilidad de seguir funcionando, tendría que terminar mi empresa y tendría que terminar 100 contratos de trabajo. ¿Hasta dónde las medidas me deberían permitir no terminar los 100 trabajadores, los 100 contratos, sino terminar 20 o terminar 30, pero conservar el empleo de otro número de trabajadores? Entonces, hacia allá se dirigieron estas normas y estas circulares expedidas por el Ministerio del Trabajo y en algunos casos por el presidente de la República. ¿Cuáles fueron esas medidas? El trabajo en casa. El trabajo en casa no tiene una reglamentación en la ley. En la ley existe el trabajo a domicilio y en la ley existe el teletrabajo. Y tiene unos requisitos y tiene unas condiciones. Por ejemplo, para poder tener el teletrabajo, lo debe permitir el reglamento interno de trabajo. Si no, había que modificarlo y no había tiempo para modificarlo. Segundo, previamente había que darle aviso a la administradora de riesgos laborales para que mire la vivienda del trabajador donde va a prestar el servicio para ver si es la adecuada desde el punto de vista de ventilación, de comodidades, de lugar. Y entonces nos tocó salir hacia las viviendas a tener un computador y a tener un internet y a empezar a prestar el servicio desde la casa. Todavía el trabajo en casa no tiene una reglamentación como tal en la ley. Hay criterios, hay normas que han expedido buscando ¿qué? Teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta que se respete la jornada de trabajo. Entonces, no hay que entender que el trabajo es un trabajo de 24 horas, sino que el trabajador tiene derecho a su descanso cuando le corresponde su descanso, para tomar sus alimentos en la mitad de la jornada, después de terminada la jornada. Entonces, el trabajo en casa fue una opción que ha permitido poder seguir funcionando. En algunos casos se ha abusado de esta figura, por lo que el llamado de atención es que se respete la jornada de trabajo del trabajador, porque a pesar de que no hay una reglamentación, en el teletrabajo sí lo tenemos, y es que el servicio se debe prestar dentro de la jornada de trabajo. Y como no es un teletrabajo, entonces pues no estábamos sujetos a los requisitos del trabajo, del teletrabajo, porque no podríamos aplicar esta figura. Entonces se inventó algo que fue el trabajo en casa. Segundo requisito o segunda posibilidad fue permitir jornadas de trabajo flexibles, buscando ¿qué? Que no concurrieran todos los trabajadores que tenían que acudir a la empresa a prestar el servicio y tendrían una mayor posibilidad de contagio, entonces que se pudieran organizar jornadas flexibles que no coincidieran todos los trabajadores al mismo tiempo. Y tampoco teníamos varios tipos de jornada anteriormente. Sí había una jornada del 6x6, la jornada flexible que teníamos anteriormente, que era máximo 10 horas diarias, 4 al día, pero ya esto fue una reglamentación como para establecer turnos de trabajo para evitar el contagio y que se pudiera seguir prestando el servicio y que se mantuviera vigente el contrato de trabajo. ¿Qué se permitió también en ese momento? Dar vacaciones. Las vacaciones podrían ser anticipadas. ¿Para qué? Aquí se podría decir, pero es que el trabajador que se va de vacaciones es un trabajador que quiere ir a descansar, que quiere ir a Melgar, que quiere ir a Puerto Velero, que quiere ir a algún lugar a descansar, pero si no podía salir, no había transporte público, no podía desplazarse a otro lugar, entonces la persona, ¿cuáles eran las vacaciones que iba a tener? Sí, ese era un punto de vista válido, pero era, ¿qué hacía con él? Le suspendía el contrato y lo dejaba en su casa y no le pagaba, no prestaba el servicio, o le daba la oportunidad de que se quedara en su casa,
No eran unas verdaderas vacaciones, pero al menos el trabajador podía recibir el valor de sus vacaciones, que más o menos es el mismo valor del salario que recibía. Se le podían dar las vacaciones pendientes, se le podían anticipar las vacaciones, se podían dar vacaciones colectivas. Y aquí sí se tuvo que hacer un cambio a la ley a través de un decreto que no se lesionó los derechos de los trabajadores. Y es que antes, para yo decirle al trabajador que le aprobaba sus vacaciones, él tenía que darle un preaviso de 15 días. Pero si yo le daba el preaviso, ¿qué pasaba con esos 15 días? Suspendía el contrato. Entonces, se permitía, la ley lo hizo, que podía dar el aviso con un día de anticipación. Esta norma pues todavía está vigente, a pesar pues que muchos, la mayoría de los empleadores se acogieron a la figura, enviaron a sus trabajadores a vacaciones, dieron vacaciones colectivas, pero de todas maneras sigue vigente que hoy en día, mientras estemos en pandemia, no se requiere el preaviso de 15 días para el disfrute de vacaciones, sino de un día. Otra figura que se presentó fue entonces, si ya el trabajador está en su casa, no tiene que transportarse a prestarme el servicio, ¿qué pasa con el auxilio de transporte? Entonces, ya no tendría por qué pagarse. Entonces se creó el auxilio de conectividad, que es que el trabajador no tenía derecho al auxilio de transporte, pero tenía derecho al auxilio de conectividad porque estaba en su casa, porque estaba utilizando su internet. Entonces, que de alguna manera compensaba el auxilio de transporte, lo cual son incompatibles. No puede recibir los dos. Si el trabajador va unos días a la empresa y otros días en su casa, cuando va a la empresa recibe el auxilio de transporte y se queda en su casa, recibe el auxilio de conectividad con las mismas características del auxilio de transporte. Es decir, no es salario, pero se tiene en cuenta como si lo fuera para efecto de liquidación de prestaciones sociales, para que el trabajador pues siguiera recibiendo más o menos lo que recibía por salarios y por auxilio de transporte. Con el auxilio, con los aprendices SENA también, que no es un contrato de trabajo, entonces en la circular del 16 de marzo se estableció que los que estaban en etapa productiva se deberían acoger a los lineamientos, parámetros y protocolos que tuviera la empresa patrocinadora. O sea, si podría darle la capacitación virtualmente, pues podría hacerlo, o si era personalmente, tendría que hacerlo. Otro aspecto que se tocó con esto fue el auxilio de las cesantías. Resulta que ya sabemos que esta prestación social solamente se puede cancelar cuando termina el contrato y excepcionalmente durante la vigencia del contrato para los casos previstos en la ley. Es decir, para comprar un lote para vivienda del trabajador o su familia, o para comprar una vivienda, o para mejorar esa vivienda, o para liberarla de gravámenes como una hipoteca, o para estudios superiores del trabajador o su familia, en casos excepcionales también como en caso de sustitución patronal o cuando se suspende el contrato por servicio militar. Entonces, en esos eventos, ¿qué pasaba con las cesantías? Que era una prestación social para cuando el trabajador quedara cesante. Pero aquí no lo estaba. Los que quedaron cesantes, pues se le entregaba el auxilio de cesantías. Pero el que no tenía un dinero en el fondo, se estableció que los que tuvieran el auxilio de cesantías en fondo privado podrían retirar parte de ellas, no todos, para aquellos trabajadores que tuvieron una reducción de sus ingresos. Es decir, si el trabajador estaba recibiendo por cualquier motivo 2 millones de pesos y se acordó una jornada parcial y ahora estaba recibiendo 1.500.000, entonces podría retirar 1.500.000 pesos para
llegar a la diferencia de lo que antes de la pandemia venía recibiendo y lo que venía recibiendo ahora como consecuencia de la pandemia. Esto todavía está vigente. Está vigente y se pueden hacer esos retiros. Solamente aplica para fondos privados, no aplica para el Fondo Nacional del Ahorro y solamente para completar la diferencia. Es que el trabajador tenga 10, 20 millones de pesos y puede retirar ahora todas las cesantías. Solamente para ello y que haya tenido una reducción de sus ingresos. Porque si el trabajador siguió recibiendo sus ingresos normalmente, no se aplica esta causal de retiro parcial de cesantías. Ok. También estableció ya por un decreto, porque esto no se puede hacer por circulares, porque era modificar la ley, el decreto 558 del 15 de abril del 2020. Dispuso que los empleadores del sector público y privado y los trabajadores independientes podrán optar por disminuir el porcentaje de cotización en pensiones aportando el 3% solamente. En lo cual de ese 3%, el empleador cotizaría el 75% y el trabajador el 25% restante. Pero este decreto consideró la Corte Constitucional que sí lesionaba derechos de los trabajadores y lo retiró del ordenamiento jurídico. Es decir, lo declaró inexequible o lo declaró inconstitucional. La norma se cayó. Esa suma hay que pagarla, pero se estableció que hay que reglamentarlo para ver cuándo se va a hacer. Esto no ha tenido una reglamentación actual y de alguna manera está ahí una deuda que no está generando intereses, pero que hay que pagarlo cuando se reglamente. Se espera que se va a hacer una reglamentación para pagarlo en 3 años. Aquí yo que recomiendo que se haga. Primero, a los trabajadores que están a puertas de pensionarse, yo recomendaría que se pague. Que le falten 2 años, mínimo 2 años, para que no se vayamos a tener problemas cuando el trabajador vaya a pedir su pensión. Aun cuando el decreto dice que eso no debería afectarlo, pero al caerse el decreto, deberemos hacer ese pago. Y otra recomendación, repito, son recomendaciones, no es que si no lo hacemos estamos incumpliendo la ley, que el trabajador se retire de la empresa por cualquier motivo, también en ese momento aplicarlo y pagarlo inmediatamente para que quede cubierto ese lapso de ese tiempo en el cual solamente se cotizó al 3%. Se pidieron otras circulares por parte del Ministerio del Trabajo, como la circular 33 del 17 de abril del 2020, dando opciones. ¿Cuáles fueron esas opciones? Licencias remuneradas compensables. Es decir, se podía acordar con el trabajador que entregarle licencias remuneradas, o sea, no iba a prestar el servicio, pero el trabajador quedaba obligado a compensarme ese tiempo posterior sin que ese tiempo posteriormente se considerara como extra. Entonces, si yo le daba 10 días, tantas horas y se lo pagaba, se podía acordar que se lo pagaba ahora, pero que él quedaba comprometido a compensarme ese tiempo posterior, buscando que él no se quedara sin los ingresos y que ese tiempo después me lo podría compensar al empleador. También se podrían acordar, se podrían establecer por mutuo acuerdo variar las condiciones de trabajo. ¿Esto qué implicaba? ¿O cuáles podrían ser esos cambios? Podríamos acordar un medio tiempo. Un medio tiempo y en lugar de pagarle el salario completo, podría pagarse la mitad del salario. Entonces, al menos recibía la mitad de lo que estaba recibiendo y prestaba el servicio la mitad. También, por mutuo acuerdo, se podrían modificar o suspender por mutuo acuerdo beneficios extralegales que tenga el empleador, que la tenga por política.
aquellos beneficios que entregaban por mera liberalidad, que no fueran parte de su salario. Entonces se podrían acordar que esos beneficios se podrían modificar, ya sean disminuyéndolos o ya sea suspendiendo esos beneficios durante ese lapso que tuviera, que durara esta situación. Estos son beneficios extralegales. Los beneficios extralegales. Los beneficios convencionales también, pero se necesitaría que ya fuera un acuerdo con el sindicato para modificar esta situación. Aquí es conveniente aclarar que hay dos normas que permiten esta figura en el Código Sustantivo del Trabajo. Está el artículo 50 para modificar el contrato individual del salario, que dice que cuando se presenten graves e imprevisibles alteraciones de la normalidad económica, graves e imprevisibles alteraciones de la normalidad económica, las partes pueden modificar las condiciones laborales. Esa misma norma que existe para el contrato individual también existe para la convención colectiva. Lo que pasa es que el procedimiento que se establecía en ese momento en el código era que las partes deberían acordarlo para establecer primero que esas circunstancias si fueron graves e imprevisibles y segundo, cuáles eran o cuáles serían las nuevas condiciones que irían a regir el contrato de trabajo. Y si no había acuerdo, entonces el contrato sigue con plena vigencia hasta que la justicia decida si realmente estamos en presencia de ese evento. Entonces el procedimiento, un proceso ordinario laboral, ¿cuánto puede demorar? Entre primera y segunda instancia, 3 años, 4 años, 5 años, por poner un promedio. Con virtualidad, pues es más lento todavía. Y si el negocio va a la Corte Suprema de Justicia, son otros tantos años. Entonces, la solución que da la ley, que tenía la ley, o que tiene todavía, no era idónea, práctica, rápida, para poder atender esta emergencia que requería de decisiones urgentes. Entonces, con estas circulares, de alguna manera, se invitaba a las partes que hicieran esos cambios. ¿Qué se ha presentado? Pues sí, en la práctica, perdón, el contrato individual sí ha sufrido, sí hicieron acuerdos, las partes directamente. Y se permitieron hacer jornadas diferentes y recibir salarios diferentes. Aquí en una ocasión el ministerio envió un mensaje diciendo que no se podía presionar a los trabajadores, obligarlos a que solicitaran licencias no remuneradas, y lo cual es cierto. No se puede obligar a nadie, ni a los trabajadores ni a nadie, a que firme un contrato, y esto puede ser un contrato o algo que modifique el contrato. Lo que se estaba buscando en ese momento era, o lo hacemos de esta manera, o yo tengo que verme abocado a otra posibilidad, que era pedir autorización para suspender actividades, caso en el cual se requeriría autorización del Ministerio del Trabajo, con previo aviso a los trabajadores, trámite que tampoco es expedito y por lo tanto no era una medida idónea para atender esta situación. Okay. Otro tema que se tocó fue las autorizaciones para tener trabajos, para adelantar trabajos en altura. El trabajador que adelanta trabaja en altura, pues debe tener unas autorizaciones que tienen una vigencia temporal. ¿Y qué pasaba cuando se vencían las licencias? ¿Quién iban a otorgar las nuevas autorizaciones? Entonces, a través de la circular 35 del 23 de abril, buena fecha, de 2020, se establecieron que aquellas certificaciones que se hubieran vencido al 12 de marzo del 2020 o desde la declaratoria de la emergencia sanitaria
se entenderían prorrogadas automáticamente hasta un mes después de finalizada la emergencia sanitaria. Aquí hay que estar muy atentos, porque cuando se termine, se declare finalizada, que ahora la tenemos hasta mayo, la licencia, la emergencia sanitaria, automáticamente hay que pedir, tenemos un mes, hay un mes para pedir la renovación de estas licencias de trabajo en altura. Y hace 2 días, el 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, se pidió al Ministerio del Trabajo una circular. Repito, las circulares orientan, no son leyes, no modifican la legislación vigente, pero son criterios orientadores que en esta pandemia se están tomando prácticamente ya como leyes y que hay que cumplirlo. Y que estoy seguro los jueces de tutela lo van a hacer cumplir. Entonces se expide la circular 022 por parte del Ministerio del Trabajo, en donde establece que reglamenta ya lo de las pruebas para el COVID. Entonces dice que si voy a contratar a una persona, a un trabajador, a un aspirante, no le puedo exigir que presente prueba del COVID. Por ley está prohibido que no se le puede exigir a una mujer que presente, hacerle pruebas para ver si está embarazada o no. A menos pues que tenga que ver con la actividad que va a desempeñar. Por ejemplo, que esté expuesta a trabajo con rayos X. Y está prohibido el examen del SIDA también. De manera concreta, la ley no prohíbe este examen. Sin embargo, en esta circular, el ministerio lo prohíbe para contratarlo, o a un trabajador para ir a trabajar no se le puede exigir que presente este examen. Pero el empleador está autorizado, dentro de sus funciones y facultades y obligaciones, de velar por la salud del trabajador. ¿Qué pasa si un trabajador está contagiado del COVID, se presenta a prestarle servicio y está contagiado y va a contagiar a muchos más que pueden enfermarse o que pueden morirse? ¿Cuál es la responsabilidad del empleador de pedirle a un trabajador que comparezca a la empresa a prestar el servicio? ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. El trabajo se puede prestar desde casa, sí, pero si el empleador considera que tiene las condiciones, las medidas de bioseguridad para que se preste el servicio, entonces puede exigirle, no se requiere acuerdo, que el trabajador preste los servicios desde su vivienda, desde el lugar en donde presta el servicio. El trabajador no podría decir, si usted me obliga a ir y yo me contagio, usted es responsable de esto. No, porque no sabemos, el empleador está obligado a tomar todas las medidas de bioseguridad dirigidas a evitar el contagio. Entonces, aislamiento, desinfección, tapabocas y demás. Pero si llegara el trabajador, se puede enfermar en cualquier otro lugar, en el supermercado, en un domicilio que le entregan, en cualquier otro sitio, donde demostramos que fue contagiado el trabajador. Entonces, con esta circular se prohíbe que al aspirante o al trabajador se le presenten las pruebas, pero eso no impide que el trabajador pueda ordenarla. El trabajador puede ordenar por razones de seguridad, de salud de sus empleados, pero a su costo. Pero ese resultado, si dio pues positivo, no puede dar lugar a la terminación del contrato. No solamente por esto, sino además pues por fuera de salud, por la ley 361 del 97, que establece pues la prohibición de que un trabajador con discapacidades pueda ser despedido sin la autorización previa del Ministerio del Trabajo. Para efectos prácticos,
no se le puede, no puede impedírsele al trabajador que tiene COVID contratarlo, o no lo podemos despedir teniendo COVID. Hay que esperar, si ya no se requieren los servicios, que ya le termine la protección para poderle dar por terminado el contrato de trabajo. Otra consideración que se ha presentado en esta discusión es: ¿qué pasa si el trabajador en sus redes sociales no está cumpliendo con las medidas de bioseguridad? Entonces los vemos que están en una fiesta, los vemos que están reunidos, que nadie tiene tapabocas. ¿Será que se pueden tomar medidas laborales con ese trabajador? Yo creería que no. Laborales no. Pues él está incumpliendo una medida sanitaria. Si es acreedor a alguna sanción por parte de las autoridades, pues eso es algo diferente, pero me consultan si ese trabajador puede ser sancionado o despedido, porque por su responsabilidad puede afectar también a otros trabajadores de la empresa, pero no podríamos considerar que esa es una violación a las obligaciones o prohibiciones del empleador para hacerlo. Pero si el hecho ocurre en las instalaciones de la empresa, que no tenga el tapaboca, que tome algunas medidas, no tenga el lavado de manos, de desinfección, o que se niegue a que se le tome la temperatura, que se cumplan esas medidas, allí sí podríamos pensar en tomar medidas disciplinarias y, dependiendo de la gravedad del caso, pensar en la posibilidad de terminar el contrato. Don José Campillo me dijo que a las 12:15, a las 6:15 debería terminar para dejar para preguntas. Yo acato órdenes, José. Entonces, dentro de esas directrices, solamente tendría yo que decir nos sorprendió el COVID, no teníamos una medida, creo que nadie lo tenía en ningún motivo, en la parte de salud, en la parte laboral, pero estamos ajustándonos. Creo que se han más o menos cumplido los objetivos, que dentro de esto no vaya a ser mayor la crisis laboral que la crisis sanitaria por el despido, la terminación de trabajadores. En lo posible debe tratar de lograrse el objetivo que nos dice el código: proteger a los dos. Vamos a tratar de salvar la empresa. Vamos a tratar, porque si salvamos la empresa, salvamos el empleo. Ya sabemos que hay muchos que no han superado la crisis, que se han visto abocados a cerrar sus instalaciones. Ya vemos la grave crisis que tienen los bares, que no pueden funcionar, que ya tienen un año que están en esta circunstancia. Entonces es que dentro de lo que nosotros podamos adelantar, es que seguir adoptando estas medidas dirigidas a la protección de los dos sectores de la producción, que es el capital y el trabajo. Me dijo doctor Campillo 6:15 y son las 6:15. Entonces, abrimos el espacio para las consultas, para las preguntas que bien tengan que hacer. No sé si, José, ya han hecho algunas por el chat, señor. o quieran Sí, hacerlas. señor. Tengo una, pero antes quisiera pues agradecer la conferencia y la temática tan importante del tema que se ha abordado. Y quisiera también en este momento, permítanme, voy a compartir pantalla un segundito para dar una breve información. Este webinar es una iniciativa del programa de especialización de gerencia del talento humano, el cual se ofrece en la ciudad de Barranquilla y Santa Marta. En este momento, las personas que estén interesadas en ser parte de la especialización, el proceso de inscripción está totalmente abierto en este momento, y por haber asistido a esta conferencia, quedan exonerados del pago de la inscripción. Digamos que eso es una oportunidad también para quienes estamos interesados en cursar la especialización. Al final de la conferencia, una vez concluido el tema de las preguntas, voy a estar por un espacio también de unos 10-15 minutos acompañando a aquellas personas que quieran quedarse conectadas conmigo y que tengan de pronto dudas sobre la especialización.
Entonces, profesor Víctor, me permito en ese momento entonces observar las preguntas. Permítame, por favor. Bueno, en ese momento tengo una pregunta y es la siguiente. ¿Me pueden obligar en mi trabajo a ponerme la vacuna? Yo doy mi opinión. Repito que no es más claro, pero antes de responderla, vi que está conectado en la conferencia el doctor Humberto Jairo Jaramillo, un gran laboralista de talla nacional, conjuez de la sala laboral de la Corte. Así que me honra con su presencia, doctor Humberto Jairo, y gracias por su comentario. En mi opinión, la vacuna tiene que ser voluntaria. El trabajador es libre de ponerla, de aceptar, hacerlo o no aceptarlo, pero que el empleador pueda obligarlo o pueda sancionarlo o despedirlo porque el trabajador se niega a hacerlo, en mi opinión, no tendría una justa causa para terminarlo ni un hecho para sancionarlo. En mi opinión, la vacuna tiene que ser eminentemente voluntaria. Ok, perfecto. Acá tengo un mensaje también. Perdón que se me movió un momentico. Siempre muy serio y profunda la exposición de Víctor Julio. Es un gran maestro del derecho del trabajo. Gracias y muy concreto. Aprendemos. Es un mensaje que quería también comunicarle, profe, cosas positivas, mensajes muy bonitos. Sí. Buenas tardes. Frente a un trabajador que ha recibido vacaciones anticipadas 3 veces en este año de pandemia, ¿qué medidas se pueden tomar? Ese es uno de las preocupaciones que se presentó y que fue que el anticipar vacaciones, y ya hay vacaciones ya hay trabajadores que tienen anticipadas las vacaciones hasta el año 2027. Entonces, ¿ya ahora qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el camino a seguir? Entonces, si ya tiene anticipada muchas vacaciones más, pues una opción es seguir anticipando vacaciones, pero ¿hasta cuándo? O ya pensar en otras medidas como en acordar un medio tiempo si se requiere al trabajador, o ya tendríamos que tratar de suspender el contrato, ya sea con mutuo acuerdo por el trabajador, por una licencia no remunerada, o si en los casos cuando comencé mi exposición todavía se podría aplicar respecto a ello la figura de la fuerza mayor, podríamos considerar esa posibilidad. La última, y ojalá no lleguemos a ella, es a la terminación del contrato. Perfecto, acá hay otra pregunta. ¿Se puede obligar a los empleados a volver a trabajar presencialmente si no están vacunados? Sí, sí, o sea, es que yo contrato al trabajador para que preste el servicio en las instalaciones de la empresa. Entonces, ya ahora todos podemos trabajar presencialmente, si el empleador lo exige. El empleador lo que tiene que tomar son todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio en sus instalaciones. Pero el trabajador, así no esté vacunado, si se requiere que los servicios sean presentados en la empresa, está obligado a asistir a la empresa. Se recomienda que si no tiene que ir, que no vaya. O sea, las instrucciones que se le dan o las recomendaciones que se le dan a los clientes es que si no tiene que ir, el trabajador no vaya. Pero si es necesario que vaya, así no esté vacunado, debe ir. Ok, perfecto. Otra pregunta, doctor Víctor, dice con respecto al trabajo en casa, si se quiere cambiar hacia un teletrabajo, ¿debe existir un nuevo contrato? No, no tiene que existir un nuevo contrato. El teletrabajo es el mismo contrato, lo que pasa es que tiene que ajustarse a los requisitos de la ley que reglamenta el teletrabajo, que es, tiene que modificar tiene que modificar el reglamento interno de trabajo, tiene que hacer una revisión la administradora de riesgos laborales del lugar donde se va a prestar el servicio para que determine si se puede prestar el servicio, a través del teletrabajo. Pero es el mismo contrato. Hay que hacer un otro sí para establecer las condiciones, porque con el teletrabajo puede haber algo que se puede presentar, que es la posibilidad de un accidente de trabajo. Entonces tiene que quedar claramente definido el área donde se va a prestar el servicio. Ok, perfecto. Me voy a permitir leer las dos últimas preguntas, doctor Víctor. Y dice así, ¿el auxilio de conectividad es obligatorio pagarlo a los trabajadores que realizan trabajo en casa?
Si devengan hasta 2 salarios mínimos, sí. El auxilio de conectividad sigue la misma suerte que el auxilio de transporte. Y dice la siguiente, cuando dice que ya todos pueden ir presencial, incluye a los profesores entre 60 y 65 años. Sí, o sea, esa pregunta, José, la había dejado, se me había ocurrido hacerla dentro de interrogante, pero la había dejado para responderla en la especialización a todos los que quieran acompañarnos el año entrante. Pero sí, o sea, es que el tener una comorbilidad, o sea, una edad que está en mayor riesgo la persona, o una persona que tiene alguna enfermedad de base, ¿qué se recomendaría? Más que porque no pueda ir, porque estaría obligado a ir, es tratar de proteger la salud y la vida de una persona. Si una persona, aquí me dice que tiene una edad de 65 años, pero puede que además tenga 65 años, que tenga diabetes y que sea hipertenso y que lo operaron del corazón. O sea, si yo expongo a esa persona a un mayor riesgo, lo puedo contagiar y la persona puede morir. Entonces, en principio la persona estaría obligado a ir, pero la recomendación es que se tomen las medidas necesarias para tratar que la persona no vaya porque va a estar expuesto a un mayor riesgo que pueda poner en peligro su vida. Ok, profesor, voy a aprovechar de su confianza. Voy a leer una última, ¿sí? Para no dejar a Valentina Vanegas con la pregunta, y dice lo siguiente: en el teletrabajo, ¿la empresa está obligada a brindar elementos como computador, conexión a internet, escritorio, etcétera? Sí, el empleador tiene que facilitar. Hay una norma general que no lo regula el teletrabajo, que dice que una de las obligaciones del empleador es entregarle al trabajador las herramientas, las materias primas y lo que requiera para prestar el servicio, salvo acuerdo en contrario. El acuerdo en contrario es válido. O sea, yo puedo contratar un mensajero y le digo, pero tú pones tu moto, la vas a utilizar para prestar el servicio. Puedo acordar con él un auxilio de desplazamiento, de gasolina y demás, pero yo puedo acordar con el trabajador que los implementos del trabajo, que puede ser la moto, que puede ser el computador, que puede ser el celular, sea de propiedad del trabajador y lo ponga al servicio. Es válido. En principio, ese empleador es quien debe suministrarlo, salvo acuerdo en contrario. Bueno, doctor Víctor, muchas gracias de verdad, primero por haber aceptado la invitación de estar con nosotros en este espacio y haber respondido pues todas las inquietudes de algunos de los asistentes. Esperamos que haya sido de su interés a todos los asistentes el tema tratado. Los invito a aplicar todos los tips que nuestro conferencista nos ha comunicado y además permitir a la Dirección de Especializaciones ser parte de su formación profesional a nivel de especialización. Agradecimientos especiales a nuestro profesor Víctor Julio Díaz Daza, quien nos ha acompañado en la especialización de gerencia del talento humano en la asignatura del Derecho Laboral Individual y Colectivo. A todo el equipo de dirección de especializaciones, quien está con nosotros, Lucy en especial, al equipo de mercadeo, Daniela, a Etix, Gustavo, muchas gracias por el apoyo. A todos nuestros asistentes, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que una vez concluida la conferencia, voy a estar por un espacio de unos 15-20 minutos brindando información a aquellas personas que se deseen quedar conmigo y conocer un poco más acerca de la especialización. Gustavo les habilitará los micrófonos para que puedan también hacer intervenciones y hacerme todas las preguntas de manera directa. Les recordamos que seguimos, para seguirnos en nuestras redes, por favor, en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube. Muchas gracias a todos y les deseo una feliz noche, doctor Víctor. Muchas gracias. Feliz noche, que Muchas estén muy bien. gracias, José, y muchas gracias a los participantes que nos honraron con su presencia. Les deseo buenas noches. Hasta luego. Gracias.